Tercer tema del día, pues en esta mesa, es lo que está pasando, los últimos nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum, particularmente pues llama la atención que ya se adelantó, no hacia la última semana como se esperaba, o la penúltima, sino a la segunda semana de septiembre, la designación de Ricardo Trevilla como secretario de la Defensa. ¿Y quién pusieron en Marina, Y Rodrigo? Raimundo Pedro Morales, el almirante, El director almirante. del corredor interoceánico. Así es. Eh, yo traigo mis reservas en lo que está pasando ahí con la defensa, sobre todo en el contexto de que originalmente se pensaba que iba a ser Gabriel García Rincón Así es. el secretario. ¿Por qué? Porque era un secretario muy hecho, muy estructurado en las escuelas militares norteamericanas y se decía que iba a ser un facilitador para los tiempos difíciles que se vendrían a México, Era un agregado militar en la ¿no? Y embajada. agregado y con maestrías y doctorados allá y con todo lo que puedas imaginar de entrenamiento, es decir, vaya, tenía Claro, ese roce permanente con los norteamericanos que son los que requieren en este momento esa coordinación Así por lo que es. se pueda venir. Ya ven que el señor Trump está diciendo que si él llega y tan pronto llegue, pues no tardará unas cuantas semanas sin que entre con 40 Ramos y 3 Terminators a acabar con todos los jefes de los cárteles y sus achichincles. claro. Bueno, pues se decía que un personaje importante que podía ser un amortiguador por conocer la infraestructura norteamericana en ese territorio, pues iba a ser el general García Rincón. Y el que salió, el, El ungido. el ungido, Ujú. Ricardo Trevilla. Trevilla, Trevilla. pues resulta que dicen que básicamente es el que mejor se acopló a quien fue. Dijeron por ahí que el que andaba entrevistando era Lázaro Cárdenas Batel. Yo creo que la criba final para saber quién fuera el secretario de la Defensa fue de García Harfuch. Sí. ¿Por qué? Porque para nadie escapa que Claudia Sheinbaum tiene en García Harfuch puestas las esperanzas de una gran coordinación de lo que son Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y servicios de inteligencia. Así es. Y yo creo que si ponían en su momento a Gabriel García Rincón, pues hombre, este hombre con sus vinculaciones con Estados Unidos iba a desplazar de esa operación a Omar García Harfuch. Le iba a quitar la interlocución Así con es. Washington. Entonces, mejor a Ricardo Trevilla, porque era pues más ad hoc a la conformancia de esta cosa que se quiere articular, ¿sí? Y pues como decimos aquí, es un personaje, explícanos Rodrigo, de qué estamos hablando cuando hablamos de Ricardo Trevilla. Ricardo Trevilla es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en este momento. Fue vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual indica que tiene esa mano izquierda política y de relaciones Ese es un públicas. punto muy positivo, porque Así significa es. que tiene sensibilidad para entender a la opinión pública y para poder no decir yo no hablo, yo no digo, yo me cierro. Y lo más importante, dentro de las Fuerzas Armadas es parte del grupo del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y aquí es donde vienen las dos versiones sobre qué fue lo que pasó en la decisión de Claudia Sheinbaum, si es que fue decisión de Claudia Sheinbaum, que eso es precisamente lo que está disputa. Una versión que ha sido la más recurrida por diversos analistas es que Luis Crescencio Sandoval, el actual titular de La Serena, ya tenía preparado a Gabriel García Rincón, que había habido incluso varias reuniones entre él, García Rincón y García Harfuch, para que estuviera ya acoplada la sucesión de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que al cuarto para las 12 hubo un manotazo de Claudia Sheinbaum para imponer a Ricardo Trevilla. Esa es una versión, y que ese manotazo se hizo por un cambio de opinión de García Harfuch. La segunda versión es
la relación, es lo que tiene que ver con la relación con Washington y con los norteamericanos, porque ese va a ser el punto toral de la política de seguridad en el gobierno de Claudio Sheinbaum. Y García Rincón, pues, era el perfil por excelencia de coordinación con el gobierno norteamericano. Ricardo Trevilla, al ser parte del grupo del general Cienfuegos, pues son, digamos, los más escépticos de que haya coordinación con los americanos, porque recordemos la detención del general Cienfuegos en octubre de 2020, que en un acuerdo extrajudicial entre Marcelo Ebrard y el entonces fiscal Donald Trump, Bill Barr, pues se acuerda enviar al general a México y se le perdonan aquí en México todos los cargos. Pero eso dejó una huella indeleble en la relación bilateral y propició que López Obrador como presidente le pidieran a las Fuerzas Armadas que cortara de tajo toda coordinación con ciertas agencias norteamericanas, particularmente con la DEA. Alejandro. Creo que no había existido un sexenio en la que la Secretaría de la Defensa Nacional necesitara más un PR que otra cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente sacó de los cuarteles a los militares a operar sus cuestiones de seguridad, sino que los sacó de los cuarteles a hacer una bola de actividades que los soldados y la defensa no había hecho en otros sentidos. Hemos visto y hemos platicado en esta mesa de cómo la reputación del ejército ha ido a la baja en todos estos años y hoy se necesita darle un tratamiento más de, yo le llamo Sedena Corp, ¿no? Hoy la Sedena es una corporación que uno de sus temas es la relación con Estados Unidos. Así es. Otro de sus temas es qué va a hacer con la Guardia Nacional. Otro de sus temas es cómo va a administrar aeropuertos, cómo Trenes. va a administrar trenes, cómo va a construir cuestiones. Entonces, creo que independientemente de quién llegue, hoy la Secretaría de la Defensa Nacional se convierte en una supersecretaría que el presidente crea y sobre todo, y en este último discurso que tuvo el presidente con la defensa y con Claudia Sheinbaum, donde les dice, no había habido, se cumplió lo que yo quería, que era, no hubo un solo abuso a los derechos humanos por parte del ejército. ¿Cuál es falso? En mi sexenio. Ajá. Así es. Entonces, creo que la Secretaría de la Defensa tiene muchos proyectos que hacer, pero debe haber un rumbo en el que sea menos corporación y más defensa nacional. Bueno, y yo agrego un caso a toda esta Ujú. larga lista de nuevas facultades que se han asignado al ejército, que es cómo en este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, realmente se explotó el Centro Militar de Inteligencia como un aparato de espionaje con fines políticos. Pues vimos Eso quedó en el evidencia papel en de el Audomaro. CNMX. Y vimos el papel de Audomaro, por cierto, el alter ego militar de Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, los puntos se conectan en esa parte. Va a haber muchas preguntas que habrá que responder, que Ricardo Trevilla, el nuevo secretario de la Defensa Nacional, tendrá que responder y veremos cuál va a ser, yo insisto, su relación con un gobierno, ya sea de Donald Trump, que abiertamente quiere enviar fuerzas especiales a México a intervenir a los cárteles mexicanos, o con una Kamala Harris, que ya lo dijo en el debate, ya lo estaremos platicando, que tiene un plan para procesar a organizaciones transnacionales que trafican fentanilo. A ver, yo quisiera preguntar aquí y cuestionar el asunto de si es cierto que Ricardo Trevilla sería el puente amable por su expertise de comunicador con la sociedad, con Con los estadounidenses, Con- con García con García Harfuch. con todo el mundo. Sí, claro. Y también es cierto que aquí de este lado del puente de Gabriel García Rincón sería con los Estados Unidos, sería una parte más dura. Sin embargo, hay que ver también cuál de estos personajes está más ligado también al secretario de la Defensa actual. Gabriel García Rincón. Bueno, entonces quizá por eso García Harfuch terminó siendo el fiel de la balanza para decir, por esta razón y por esta razón, este hombre que aunque está muy preparado, no
No, no es que no nos conviene, no me conviene. Claro. A ver, Porque- Ramón, decía Eduardo Guerrero, un importante analista de seguridad nacional que estuvo aquí en esta mesa también hablando con nosotros, que realmente la selección de Trevilla, el gran beneficiario, coincide contigo en esa parte, es precisamente Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch se va a colocar, digamos, por encima de todo el aparato de seguridad nacional, como el gran supervisor, como el único que le reporta directamente y hablándole al oído a la presidenta Claudia Sheinbaum, y donde va a fortalecer su centralidad particularmente en temas de inteligencia y de investigación criminal. De hecho, García Harfuch ya ha reclamado para sí algunas posiciones importantes en la propia Fiscalía General de la República en temas de investigación de seguridad nacional. Algo que sí se le ha promovido de muy buena manera a Ricardo Trevilla es que es uno de los personajes que mejor conoce el mapa nacional del narcotráfico. Estuvo en Michoacán, estuvo en Chiapas, que ahora está al borde de la guerra civil, estuvo en Coahuila, una zona que siempre va a estar bajo amenaza del cártel del noreste, este explosivo grupo criminal. Entonces, desde ese punto de vista se le da el beneficio de la duda al general Ricardo Trevilla en este punto. A ver, yo nomás quisiera también preguntar, siempre se cuestionó cómo es que el actual secretario de Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, llegó a esa posición siendo la opción 21, 23, de las últimas, no era de las primeras, ni siquiera las primeras 10. Fue otra sorpresa en su momento. Fue una sorpresa Ujú. que fue apadrinada en su momento, ya hoy se sabe con toda certeza, por el general Audomaro Así es. Martínez, el hombre de la inteligencia. Y ellos dos, Se saltaron a la generación de Trevilla y de Cienfuegos. así es, y ellos dos hicieron el trabuco, ¿sí? Claro. Dicen que están terminando mal, porque algunas cosas no salieron como ellos hubieran querido, entre ellos. Ujú. Lo que sí es cierto es preguntar, y aquí queremos dejar el último cuestionamiento. ¿Audomaro tendrá o no influencia en Ricardo Trevilla? Yo creo que al final del día, parte del checklist de Omar García Harfuch con Ricardo Trevilla fue decirle Quitamos a un personaje. qué tan cercano estás de Audomaro. Porque, guste o no, en la dupla Audomaro Martínez y Ricardo Peralta estarán muchos de los escándalos que acompañarán lo que será el difícil séptimo año del presidente Andrés Manuel López Obrador.